compartir la pantalla. Aquí está. Ordenando la vida es la clase de esta noche. Y vamos a partir del hecho que cuando estamos apacentando a una persona, bueno, ya hemos visto las semanas pasadas. A ver, a manera de repaso, si alguien recuerda lo que hemos estado viendo, ¿quién lo quiere mencionar? Que abra su audio y nos diga todo lo que hemos estado viendo durante estas semanas. Ya creo que van 8 semanas previas. Amén. Bendiciones a todos. La semana pasada estuvimos hablando acerca de fundamentando en la palabra, haciendo un hábito de oración y de lectura y pues hacerlo como una disciplina. Ujú. Amén. Sí. ¿Qué otra cosa hemos visto? Muchas gracias. Bueno, si ya no se acuerdan, les recuerdo. Primero Este, estuvimos viendo. Ajá, adelante, adelante. vimos la forma de cómo enseñarle al discípulo a orar, pastor, a través de la alabanza, bueno, de la adoración a Dios, de la alabanza, y también de la acción de gracias. Vimos 3 formas en las que podemos enseñarles a orar. No es un esquema, sino es una forma de que ellos vayan aprendiendo a cómo entrar en la presencia de Dios, ya no dependiendo de nosotros, sino dependiendo de Dios. Perfecto. Muchas gracias. ¿Alguien más tiene algo que agregar de lo que hemos dicho? También poner las palabras en el corazón, Ujú. llevar estas palabras en nuestro corazón y en nuestra alma y tener un nuevo estilo de vida basado en la palabra, amar la Ujú. palabra, aparte de vivirla, amarla. Y la palabra, decía usted, que es la revelación de Dios, la guía de vida, es entendimiento y sabiduría para nosotros. Perfecto. Muchas gracias. ¿Alguien más tiene algo que agregar? Yo, perdón, también hablamos Adelante. de la importancia que hay de visitar a las personas que estamos Ujú. apacentando. Y gracias a Dios yo puedo darles como testimonio que he estado visitando a las personas que son parte de mis grupos que yo estoy apacentando. He ido a visitar enfermos, he ido a orar por ellos o les hablo por teléfono y pues ha sido de gran bendición porque a ellos les da mucha alegría que yo les visite o que yo hable con ellos por teléfono y pueda orar por ellos y animarlos. Eso es lo que yo puedo dar como testimonio, que me llena a mí también de alegría el poder hacerlo, porque aquí se está cumpliendo la palabra de Dios donde dice que más bienaventurado es dar que recibir y me agrado en poderlo hacer. Muchas bendiciones. Gracias. Bueno, así es, estamos viendo desde la labor misma de lo que es apacentar a una persona, pero ya vimos el visitarle, el enseñarle a orar, el enseñarle a leer la Biblia. Vimos que hay que cambiar hábitos en la gente y es parte de. Bueno, hoy vamos a ver este siguiente tema que es ordenando la vida, porque insisto, así como cuando visitamos para que la gente acepte a Jesús, etcétera, etcétera, ahí no para el poder pastorear o apacentar a una persona. Bueno, después el enseñarle a orar es un paso fundamental, pero tampoco se detiene ahí. Y si hablamos de enseñarle a leer la Biblia y cambiar hábitos en su vida, es un paso extraordinario, pero tampoco nos podemos detener ahí. Y para eso hay que mantener el contacto continuo, visitándole o
reuniéndonos con determinada frecuencia, ver bien de que esa persona venga a nuestra casa, que nos veamos en la iglesia, que nos veamos en algún lugar intermedio o que nosotros lo visitemos, pero es importante ahora ayudarle a ordenar la vida. Es decir, en todas las áreas. No es solamente aceptar a Jesús. Y creo que este ha sido uno de los grandes pendientes que los cristianos tenemos al momento de hacer la gran comisión delante del Señor. Enseñarle a la gente a ordenar su vida. Porque muchas veces todo para en que ya le enseñé a orar y mira, es un hermano, una hermana de mucha oración, qué bueno. Pero ¿de qué sirve tener una persona de mucha oración si su vida es un caos? Mira, ya le enseñé la Biblia, ya se está predicando y es un conocedor del hebreo, del griego. Qué bueno que la persona haya avanzado al punto en que está leyendo la Biblia, la estudia, la conoce y hasta puede predicar y dar clases. Pero, ¿y si su vida no está en orden? Miren, yo les puedo dar testimonio que he visitado muchas iglesias, muchas, dentro y fuera de Comisión Centros Cristianos. Y en muchos casos, ya cuando se sienta uno, siempre me piden enseñanzas para los servidores. Y cuando entramos al tema del orden, wow, entonces un porcentaje importantísimo están fuera de orden. Y algunos pastores me dicen, pero es que esa es su vida privada, pues, ¿qué podemos hacer? Cada quien vive como puede o como quiere. Sí, estoy de acuerdo en que la vida privada de una persona yo no me puedo meter. Yo no le puedo decir, cámbiate de casa, cásate con fulano, haz tal cosa. Hay cosas que yo tengo un límite, no me puedo meter en la vida de esa persona. Pero sí es mi responsabilidad o nuestra responsabilidad que cuando estamos apacentando a alguien, ayudarle a poner orden. O de lo contrario va a ser un discípulo desordenado, incompleto, inconcluso en su proceso. Así que tenemos que ayudarle en ello. Y Salmo 50:23 es un versículo clave. Dice, el que sacrifica alabanza me honrará. Y luego agrega, y al que ordenare su camino, le mostraré la salvación de Dios. Es decir, apacentar a una persona no termina con enseñarle a orar o a leer la Biblia. Ahora hay que ayudarle a poner su vida en orden. Pero cuando la gente entra a la vida cristiana, sobre todo en México, un porcentaje importante vive en desorden. Así que cuando vivimos sin Cristo, pues regularmente todo es un caos. La gente vive en unión libre, la gente vive solamente casada por lo civil, la gente a veces vive en la casa de sus papás, la gente a veces vive eh, descuidando a los hijos. A ver, la gente llega a Cristo pensando, bueno, pues yo ya me había separado de mi esposa y me junté con mi secretaria, o la chica dice, pues yo dejé a mis padres y me fui a vivir con mi novio, o lo que sea. Y nos damos cuenta que la gente llega a Cristo en un caos y a veces usamos textos bíblicos fuera de contexto como cada quien quede en el estado en que se encuentra cuando fue llamado. Bueno, pues mira, el Señor me llamó en unión libre, pues me quedo en unión libre. No. Bueno, el Señor me llamó en adulterio, pues me quedo en adulterio. No. Pues es que el Señor me llamó eh, debiendo dinero, me quedo así. No. Hay que ayudarle a la gente a poner orden. Y es un principio bíblico al que ordenare su camino, le mostraré la salvación de Dios. Fíjense ustedes que la vida sin Cristo nos lleva al desorden. En Génesis 1:2, cuando Dios creó los cielos y la tierra, es interesante que dice, la tierra estaba desordenada y vacía. Fíjense, el Señor simplemente dio la orden para que la materia existiera, pero todavía el Espíritu Santo no se movía, el Espíritu Santo todavía no actuaba, el Espíritu Santo todavía no comenzaba a moverse. Y dice, la tierra estaba desordenada y vacía. Ese es el resultado de una vida sin Dios.
Sí, aquí literalmente nos está hablando del tiempo de la creación, pero también nos está hablando de la vida antes de Dios. ¿Y cuál es la vida antes de Dios? Pues la vida de cualquiera sin Cristo y que está así. Las tinieblas cubrían la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. A partir del versículo 3, que no voy a leer hoy por cuestión de tiempo, pero ustedes pueden darse cuenta que todo lo que Dios hizo a partir de este momento, dice, era bueno en gran manera. Y así como la historia de la creación en el capítulo 1 de Génesis es que fue gradual, fue progresiva, y cada día algo nuevo le agregaba a Dios, algo más bello surgía hasta que apareció la vida en el agua, la vida en el aire, la vida en la tierra y concluye con los seres humanos. Bueno, cada vez dice que todo era bueno en gran manera. Así que eso es justamente lo que a nosotros nos corresponde ayudar. La gente llegó sin Cristo y podríamos decir, sea la luz, se hace en sus vidas, de repente ya no están en tinieblas, dice, ay, ahora veo, ahora siento un descanso en mi corazón, ahora tengo paz porque me siento perdonado, ahora estoy bien, perfecto, pero falta una cosa, que el Espíritu de Dios se mueva para que empiece a haber orden, o de lo contrario nos quedaríamos estacionados en el punto en donde, sí, el Señor nos permitió tener luz, pero ahí nos quedamos. De que el lunes son las ceremonias. A ver, perdón, Jenner, ¿puedes apagar tu micrófono? Ahí se nos metió el ruido. Ok, entonces no podemos dejar a la gente desordenado y vacío. A la gente la debemos de meter a orden. Y es parte del pastorear o el apacentar a una persona. Arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? Hemos hablado de que una persona recibe a Jesús y aquí podemos ir desmenuzando con más detenimiento. Cuando una persona pasa a Cristo, por ejemplo, los domingos, pues porque se sintió tocada, el Espíritu Santo le habló, el mensaje lo hizo pensar, sintió bonito, en la alabanza lloró. Yo no sé qué pasó, pero cuando llamamos a aceptar a Jesús en su corazón, la gente pasa, le pide perdón. Yo puedo decir que la gente creyó en Dios, que la gente, cuando le hablamos que estamos dando el paso para pedir perdón y que el Señor le haga una nueva criatura, la gente medio entiende. Vamos a decir, ok, sí creo en Dios, pero a lo mejor no alcanzamos a dimensionar todo lo que significa el arrepentimiento. Si tú que me estás guiando a mí, que en la oración para que acepte a Jesús me dices, pide perdón, pues yo diré, pido perdón, pero posiblemente no alcance yo a entender del todo. Y eso es parte del proceso de apacentar. Entonces, arrepentimiento es un cambio de actitud y cambio de acción del pecado a la obediencia hacia Dios. Es decir, antes yo vivía para el pecado, ahora vivo para Dios. Y cuando la gente llega, estoy seguro que un porcentaje muy bajo es aquel que entiende, caray, creo que lo que he hecho hasta hoy en la mañana ha estado mal en mi vida. Eso nos va cayendo poco a poco. Así que el concepto de arrepentimiento difiere ligeramente en el pensamiento hebreo y en el pensamiento griego, pero en ambos consiste el énfasis en un comportamiento correcto. Y eso es justamente lo que vamos a analizar hoy. En el hebreo, ¿qué significa arrepentimiento en el hebreo? Bueno, aunque no hay un término hebreo que sea el equivalente exacto a la palabra arrepentimiento del español, el arrepentimiento es expresado a través de distintas acciones para demostrar un cambio en el pensamiento y en la actitud hacia el pecado y hacia Dios. El arrepentimiento podría ser demostrado a través de, vamos a ver cómo. Entonces, sí, la palabra hebrea quizás no existe como tal porque más bien es un pensamiento, es una idea, es una forma de conceptualizar algo. ¿Cómo nos damos cuenta de eso en el Antiguo Testamento, en el hebreo? Bueno,
primer lugar, una manifestación pública de dolor acerca del pecado, como el llanto. Entonces, espero que esto nos quede claro. Arrepentimiento es, me siento mal, me duele haber pecado, me duele haber hecho lo malo. A lo mejor algunas personas cuando aceptan a Jesús en su corazón lloran porque se sienten mal y dirán, y no entiendo cómo es que Dios me pueda perdonar siendo como soy. Hay gente que dice, hermano, he sido un monstruo toda mi vida. ¿Tendrá Dios perdón para mí? Claro. Y cuando uno dice, me duele, si yo pudiera regresar el tiempo, haría las cosas completamente diferentes. Eso es el arrepentimiento. Pero a lo mejor ustedes han escuchado, o a lo mejor alguno de ustedes lo ha dicho. Pues yo, si volviera a nacer, volvería a hacer las cosas exactamente igual que como las he hecho hasta el día de hoy. Lo siento, ahí no hay arrepentimiento, porque el arrepentimiento, lo que nos enseña el Antiguo Testamento es, primero, me duele tanto haber hecho lo que hice, que tengo una manifestación pública de dolor. Me duele el pecado que he cometido. Y a lo mejor me pongo a llorar, a lo mejor me tiro al piso, a lo mejor me arranco la ropa, a lo mejor me pongo ceniza en el pelo, yo qué sé, pero es un expresar, algo pasó en mi corazón. Entiendo que lo que hice fue grave. Y un ejemplo lo tenemos en Esdras capítulo 10, versículo 1. Creo que este es un pasaje increíblemente claro que dice, mientras Esdras estaba en el templo de Dios, de rodillas. Fíjense bien lo que dice aquí, de rodillas, orando y llorando y confesando sus pecados. Es decir, son actitudes de dolor. Cayó de rodillas, oró, lloró y confesó. 4 cosas que muestran, me duele el pecado que he cometido. Se puso de rodillas, señal de humillación, de reconocimiento que he estado haciendo lo malo, de que necesito la misericordia y el perdón de Dios. Pero eso genera un llanto. Y mientras uno está orando, dirigiéndose a Dios para pedirle perdón, uno llora, pero también uno confiesa sus pecados. No es, Señor, si tú crees que yo he sido pecador. No, no es que Dios crea que soy pecador, es que yo reconozco que soy pecador. Entonces, el arrepentimiento no es pedirle a Dios perdón por si acaso él está molesto conmigo, por si acaso lo que yo hice ofendió a Dios. No, ese no es el punto. Le pido perdón a Dios porque a mí me duele, no que Dios sienta, Jesús ya murió por mis pecados y Jesús llevó el dolor de mi pecado sobre él, pero ahora a mí me debe de doler. Entonces, es llorar, confesar los pecados. Y fíjense lo que dice a continuación, una gran multitud de israelitas se le unió. Ahora, llama la atención que dice, eran hombres, mujeres y niños que lloraban amargamente. Entonces, este es un ejemplo extraordinario, no importa la edad. Cuando a uno le cae el 20 del arrepentimiento, cuando uno entiende, soy un monstruo, soy un pecador, soy de lo peor, no merezco el perdón de Dios y nos duele, es entonces que uno puede tomar la decisión. Y aquí entramos parejos, hombres, mujeres y niños, que sí que no hay diferencia de edades. Ahora, esto vimos que es una manifestación pública de dolor. Luego viene el rasgarse las ropas o el cabello, es decir, el mostrar ese dolor de una manera abierta. Esdras capítulo 9, versículo 3. También dice, al oír esto, me rasgué la ropa y el manto, me arranqué el cabello y la barba, y muy angustiado me senté en el suelo. Eso es el arrepentimiento, el sentirnos mal por lo que hemos hecho. Ahora, cuando estamos apacentando a una persona, es muy importante que esa persona entienda que lo que hizo no fue una gracia, no fue un chiste,
y que no culpe a Dios de lo que vivió. Voy a poner un ejemplo, que muchas veces la gente habla sin sentido, absurdos. Por ejemplo, alguien que dice, pues mira, yo en mi vida pasada me metí en el ocultismo, practiqué toda clase de brujería y de cosas malas, pero gloria a Dios, yo creo que eso era voluntad de Dios para que ahora Él me pueda utilizar a mí en el área de administración. No, 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 no. O sea, no digamos tonterías. No puedo culpar a Dios porque yo me embarré en el ocultismo. Me debe doler, avergonzarme, sentir mal, pedir perdón, llorar por haber entrado al ocultismo. Y si aborté, bueno, gracias a Dios que aborté, porque pues ahora entiendo quién aborta. No, o sea, no puedo echarle la culpa a Dios. Pues gloria a Dios que un día eh, hice tal pecado, cometí tal crimen, porque ahora puedo ayudar a otros. No, o sea, no puedo responsabilizar a Dios por las cosas malas que he hecho en mi vida. Por eso es importante entender la profundidad del arrepentimiento, el dolor que debe de causar. No es solamente decir me arrepiento, es cómo me duele, cómo expreso ese dolor. Otra forma es vestir telas ásperas, es decir, no es que con me voy a autoinfringir un dolor o un sufrimiento para demostrar que me duele o que estoy arrepentido. No, pero sí es importante el que nosotros podamos reconocer todas las cosas malas que hemos hecho y la carga de responsabilidad que lleva. No puedo eludir mi responsabilidad, la tengo que afrontar, la tengo que asumir. Joel capítulo 1, versículo 13 dice, ustedes los sacerdotes, ministros del altar, vístanse de luto y lloren, vengan y duerman con el cilicio puesto, ministros de mi Dios, porque en la casa de su Dios ya no hay ofrendas ni libaciones. Fíjense, el Señor estaba reprobando la actitud del pueblo, la actitud de pecado, y ahora Dios está llamando al arrepentimiento, pero eso se tiene que notar, se tiene que ver. ¿Y cómo lo vamos a mostrar nosotros? Bueno, pues cuando, ¿por qué dejé de hacer lo que antes hacía? Pues porque me duele. Si antes fumé, si antes tomé, si antes tuve tal o cual pecado en el área que haya sido, me duele y ya no quiero volver a caer en ello. Hacer restituciones por los errores cometidos. Es decir, te robé, te restituyo. Te lastimé, te pido perdón. Y no solamente en privado. Si hablé mal de ti, si te ofendí, si te difamé, si eh, inventé un chisme, ahora tengo que ir públicamente a decir, quiero pedirle perdón a fulano de tal porque yo hablé mal de esa persona, porque yo la ofendí, yo la lastimé, yo inventé cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Restituir. Pues fíjense que el arrepentimiento es mucho más que solamente una oración sencilla, Señor, perdóname. Es ir profundamente. Y eso va a traer sanidad y va a traer bendición. En primer libro de Crónicas, capítulo 21, versículos 22 al 26, dice, entonces David le dijo a Ornán, concédeme este lugar para edificar un altar al Señor, véndemelo por lo que realmente vale para que el pueblo ya no siga muriendo. Y Ornán le respondió, mi señor, el rey puede tomar la era y hacer con ella lo que le parezca mejor. Yo le daré todo lo que necesite, hasta los bueyes para el holocausto, los trillos para la leña y el trigo para la ofrenda. Fíjense, la actitud de Ornán, una actitud generosa. Sin embargo, David dice, entonces el rey David le dijo a Ornán, de ninguna manera. Yo te compraré la era por un precio, por su precio justo. No voy a tomar para el Señor lo que es tuyo, ni voy a ofrecer ningún holocausto que nada me cueste. Y David pesó y le pagó a Ornán por la era 600 monedas de oro. Allí edificó David un altar al Señor y en él ofreció holocaustos y ofrendas de paz e invocó al Señor, quien le respondió desde los cielos, enviando fuego sobre el altar del holocausto. Es decir, cuando reconocemos que es necesario restituir el daño que hemos hecho. Fíjense que David es un hombre extraordinario que sabe restituir cuando él dañó.
cuando él hizo algo indebido, cuando él ha cometido pecados, cuando no se justifica diciendo, bueno, pero yo no sabía. No, desde luego que él a lo mejor pudiera tener el pretexto de no saber, pero cuando David censó al pueblo, allí en el capítulo 21, y, y es reprendido por el Señor, y el Señor todavía le da oportunidad a David de que escoja quién quieres qué clase de castigo quieres. David lo que hace es restituir al pueblo, restituir a Dios, restituir lo que él hizo mal para evitar más muertes. Y acuérdense que algo parecido sucedió cuando eh, vino la crisis de hambre y David le preguntó al Señor, ¿y por causa de esto de qué sucedió? Y el Señor le dijo, por Gabaón, por cuanto Saúl rompió el pacto que había con Gabaón. E inmediatamente David buscó restituir a los gabaonitas. Es decir, siempre el perdón nos va a llevar a un cambio total. Y la última posición que vemos del hebreo es humillarse a uno mismo ante la parte perjudicada. Acuérdense también, vamos a ver este ejemplo. Jacob, ¿se acuerdan que Jacob le robó la bendición a Esaú? Y cuando Esaú dijo, voy a matar a mi hermano porque me robó la bendición, Jacob salió huyendo, fue a la casa de su tío Labán, ahí se casó, ahí tuvo a sus hijos, ahí se hizo su vida, hasta que regresa. Pero muy interesante que cuando Jacob regresa, no regresa como muchas veces regresa la gente, pues ya pasaron tantos años que seguramente las cosas ya se olvidaron. O si no me reclamas, ni para qué te recuerdo, mejor ahí muere y me hago el desentendido. Jacob pudo haber hecho lo que fuera. Lo interesante es que Jacob regresa humillado. Y entonces todo el capítulo 33 es una enseñanza extraordinaria de ello, pero me quiero limitar al versículo 3 que dice, luego él, es decir, Jacob se adelantó a ellos y 7 veces se inclinó hasta el suelo hasta estar cerca de su hermano. Y le mandó restituciones por medio de ovejas y de camellos y de regalos, pero lo más importante, él fue y 7 veces, es decir, lo que el número 7 aquí representa de una manera plena que satisface la justicia, él fue capaz de humillarse para obtener el perdón y que se lograra la restitución y la restauración. Es cierto, alguien me dirá, pero no se puede restituir la bendición. Es cierto, pero Jacob hizo lo que estaba a su alcance, lo que él podía hacer para poder bendecir a su hermano y mostrar el arrepentimiento. Que además acuérdense que Jacob no engañó al hermano por iniciativa propia, sino por iniciativa de la mamá. Así que eh, algo que hay que reconocerle a Jacob es que supo arrepentirse, supo humillarse y buscó la restitución. Ahora, vamos al arrepentimiento desde la perspectiva del griego. ¿Por qué lo manejo así? Porque en el Nuevo Testamento sí hay una palabra del griego que tiene que ver con ello. Pero antes de eso, la palabra hebrea que más se aproxima a arrepentirse o arrepentimiento se traduce al español como regresar, lo cual básicamente significa volverse e ir en la dirección contraria. Esto implica volverse de un camino caracterizado por la rebelión contra Dios. Por eso Dios dice, vuélvete a Él. Entonces, volverse de un camino caracterizado por la rebelión contra Dios hacia un camino caracterizado por la obediencia. Y el énfasis está en acciones que necesariamente provienen de orientarse uno mismo hacia Dios. Bueno, en el griego, ¿qué pasa en el griego? Que en el griego tenemos que el término
para arrepentimiento deriva de un verbo que significa cambiar radicalmente la manera de pensar. Entonces, lo vamos a ver en muchos pasajes, no solamente en esta clase, sino en el Nuevo Testamento. El cambiar, por eso el Señor nos habla de renovar la mente, de renovar el espíritu de la mente, de aprender a pensar diferente. Entonces, cambiar la manera de pensar se refiere a un evento en donde un individuo obtiene un nuevo entendimiento provisto de manera divina acerca de su comportamiento y se siente obligado a cambiar aquel comportamiento y a comenzar una nueva relación con Dios. Entonces, el arrepentimiento en el griego es: entendí lo que estaba haciendo, tengo que cambiar mi manera de pensar y tengo que cambiar mi manera de vivir. Entonces, básicamente es lo que nos enseña Romanos 12. Pero vamos a ver aquí algunos textos bíblicos, por ejemplo, Hebreos capítulo 6, versículo 1. Dice: por lo tanto, dejemos a un lado las enseñanzas elementales acerca de Cristo y avancemos hacia la perfección. No volvamos a cuestiones básicas. Ahora, este texto lo incluyo aquí porque es parte del apacentar o el discipular o el pastorear básico de una persona. Y aquí habla de las cuestiones básicas. ¿Cuáles son esas cuestiones básicas? El arrepentimiento. Entonces, él dice: no volvamos a las cuestiones básicas, tales como el arrepentirnos de las acciones que nos llevan a la muerte o la fe en Dios. Entonces, el arrepentimiento, según Hebreos, es básico, es parte de la doctrina fundamental. Y cuando tú estás discipulando, pastoreando, apacentando a una persona, es básico que toques con él el tema del arrepentimiento. Si no lo tocas, puede ser algo que dejemos cojo, algo que dejemos a medias, algo que dejemos sin resolver. Y obviamente no puede haber un cristiano completo si no tiene un verdadero arrepentimiento. En Hechos capítulo 20, versículo 21 dice: a los judíos y a los no judíos que deben volverse a Dios y a tener fe en nuestro Señor Jesucristo. Y aquí el arrepentimiento lo vemos como el volverse a Dios. Y nos está hablando a judíos y a no judíos. No sé si aquí en este grupo hay alguien que sea judío, pero por lo pronto vemos muchos que no somos judíos y que el llamado es: vuélvete a Dios, vuélvete a Dios, ten fe en el Señor. Y esto es arrepentimiento. Mateo capítulo 3, versículo 8: produzcan frutos dignos de arrepentimiento. Entonces, arrepentirnos en el Nuevo Testamento significa que vamos a dar fruto. No es solamente el decir de dientes para afuera: estoy arrepentido, es producir fruto. Y vuelvo al ejemplo. Si he estado hablando mal de una persona, ahora voy y le pido perdón, pero además de pedirle perdón a esa persona, voy y con toda la gente con la que he hablado mal de ella y le digo: mira, te vengo a pedir perdón porque yo calumnié a tal persona y todo lo que dije fue una mentira, y yo te pido por favor que lo borres de tu mente y que le des la honra y el honor que se merece. Bueno, estoy produciendo frutos. La gente dirá: ay, estás loco, ¿cómo te humillas a tal grado? Pues es producir el fruto. Si no produzco el fruto, si lo hago a escondidas, donde nadie me vea, donde nadie se entere, donde nadie se dé cuenta, es que sí que no hubo un verdadero fruto del arrepentimiento. Entonces, qué importante es saber actuar a tiempo para producir ese fruto. En Hechos 26:20, sino que comenzando por los que viven en Damasco y en Jerusalén y siguiendo por los que viven en Judea, sin pasar por alto a los no judíos, les anuncié que debían arrepentirse. Y aquí parecería un pleonasmo en el griego, pero está hablando de una acción que es consistente y se debe confirmar. Deben arrepentirse y volverse a Dios. Volverse a Dios lo podemos tomar como arrepentimiento. Es como si dijera: les anuncié que debían arrepentirse y arrepentirse. O les anuncié que debían volverse a Dios y volverse a Dios. Pero está tomando el sentirte mal por tu pecado y el volverte a Dios. Entonces, es interesante que aquí encontramos esta combinación de términos. El arrepentimiento es pedir perdón,
pero arrepentirme es volverme a Dios. No, no es posible una sin la otra. Si alguien dice, oye, ya me arrepentí, ya dejé de hacer lo malo, pero no me volví a Dios, no soy cristiano, no lo busco, no creo en Él, no oro, no leo la Biblia, solamente me arrepiento, pido perdón, me siento mal por lo que hice. Qué bueno que te sientes mal, pero eso no te va a llevar a salvación, porque la salvación va a venir por acercarte a Dios. Y si alguien dice, yo ya me volví a Dios y todos los días estoy en la iglesia y todos los días oro y todos los días leo la Biblia y todos los días ayuno y todos los días sirvo y todos los días, pero no le he pedido perdón a nadie, no he dejado mi pecado, no me he sentido mal por lo que he hecho, entonces tampoco sirve de nada. Por eso dice, les anuncié que debían arrepentirse y volverse a Dios y demostrar con sus hechos, fíjense bien, demostrar con sus hechos que realmente se habían arrepentido. Entonces, el arrepentimiento es más que de lengua, más que un dicho, es una acción que debemos tomar todos y demostrar con sus hechos que realmente se habían arrepentido. Vamos a ver algunos ejemplos como Zaqueo. Zaqueo, por ejemplo, es un personaje extraordinario del Evangelio y que nos enseña que tuvo un cambio de comportamiento y que era necesario que él, pues también mostrara cambios en su manera de vivir, cambios en su manera de actuar. Y cuando leemos, no voy a leer toda la historia de Saqueo por cuestión de tiempo, pero Lucas 19, 8 y 9, te recuerdan, Jesús llega, eh, Saqueo tiene curiosidad, era chaparrito, se subió a un árbol y desde el árbol ve a Jesús y Jesús lo ve y le dice, Saqueo, es necesario que entre a tu casa. Y dice aquí, pero Saqueo se puso en pie y le dijo al Señor, Señor, voy a dar ahora mismo la mitad de mis bienes a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces más lo defraudado. Jesús le dijo, hoy ha llegado la salvación a esta casa, pues este hombre también es hijo de Abraham. Aquí escriben Abraham con acento en la A, pero bueno, es lo de menos. ¿Qué significa esto? Que Zaqueo no solamente supo pedir perdón, sino que Zaqueo tuvo acciones como lo que vimos hace un momento, cuando vemos la definición del arrepentimiento en griego. Un individuo donde un evento donde un individuo obtiene un nuevo entendimiento, que tuvo Zaqueo, un nuevo entendimiento provisto de manera divina. No creo que Zaqueo solamente por ver y escuchar a Jesús le cayó el 20 acerca de su comportamiento. Él se dio cuenta, he sido un ladrón, he sido un ratero, he defraudado a la gente, he extorsionado, he pedido mordidas, sobornos. Su encuentro con Jesús lo lleva a darse cuenta que necesita cambiar. Por eso habla aquí de que el arrepentimiento es un, un cambio del comportamiento, entender que necesito cambiar y se sintió obligado a cambiar aquel comportamiento y a comenzar una nueva relación con Dios. Así que Zaqueo no solamente dijo, bueno, pues Jesús ya me alcanzó, ya me perdonó, pues me quedo con todo lo robado porque al fin y al cabo Dios ya me perdonó y en el estado en que me encuentro voy a quedarme. No, a lo mejor yo no sé si alguna vez se han puesto a pensar que Zaqueo se quedó pobre porque la mitad de los bienes los regaló a los pobres y con la otra mitad tuvo que devolver y restituir por cuadruplicado todo lo que robó. Así que posiblemente él quedó pobre, pero él no le importó. A él le importó estar bien con Jesús, el arrepentimiento. Y eso es justamente lo que nosotros tenemos que aprender a hacer y llevar a la gente. A ver, ¿a quién has dañado? ¿A quién has lastimado? ¿A quiénes tienes que acercarte a pedirle perdón, pero también a restituir?
Eso no es fácil, pero tú y yo, cuando estamos discipulando a una persona, es importante que entendamos que parte de ese proceso es llevar a una persona a restituir, cambiar, sanar, lo que sea necesario. Y vamos a ver otro ejemplo en Pablo. Acuérdense que Pablo era un monstruo. Pablo perseguía a los cristianos. Pablo quería encarcelar a los cristianos. Pablo quería asesinar a los cristianos. Pablo era una fichita antes de ser creyente en Dios, antes de ser cristiano. Él tenía un problema de orgullo, de religiosidad, de odio, de rencor, de sed de venganza. Vamos, Saulo era un hombre terrible. Pero, ¿qué pasa cuando él tuvo su encuentro con Jesús? Sí, eh, fue ministrado por Ananías, recibe el Espíritu Santo, se le caen las escamas que tenía en los ojos, deja de estar ciego, ahora puede ver. Él pudo haber ido a su casa feliz de la vida. Sí, bueno, ya conocí a Jesús, ya me perdonó, ahí muere y todo se acabó. No, ¿qué dice en Hechos 9, 19 y 20? Pues después de comer, recobró las fuerzas y durante algunos días se quedó con los discípulos que estaban en Damasco. Algunos días. Enseguida, Pablo comenzó a predicar en las sinagogas donde afirmaba que Jesús era el Hijo de Dios. Y quiero que ustedes noten algo. Pablo, inmediatamente después de recibir a Jesús, cambió su actitud, cambió su comportamiento, cambió su manera de pensar. Y antes perseguía a quien predicaba, ahora él mismo se constituye en el predicador. Un cambio radical no es solamente que él haya dicho, ya no los voy a perseguir. No, ahora yo mismo me estoy yendo del otro lado. Ahora yo soy un promotor, ahora yo soy un predicador, ahora yo soy un evangelista, ahora yo tengo que ganar almas para Cristo. Quedarse en el punto neutro hubiera sido, bueno, ya me perdonó mi Dios, ahí nos vemos, me voy a mi casa y cada quien dedíquese a lo que quiera, mientras no me perjudiquen a mí. Esa es una actitud mediocre y que desgraciadamente muchas veces como cristianos tenemos. Bueno, pues si Dios no me demanda, si Dios no se ofende, si no hay nadie a quien pueda yo buscar, pues ahí muere. No, porque a lo mejor tu vida puede transformar la vida de alguien más tan solo por el testimonio. Onésimo, otro ejemplo de una persona que aprendió a humillarse para restituir. Recuerden que Onésimo era un esclavo fugitivo que había abandonado a Filemón y ahora Pablo obliga a Onésimo a regresar con su amo y enfrentar las consecuencias. Pablo no se vuelve un cómplice de él y le enseña que la nueva vida en Cristo tampoco va a ser una vida de, de estar huyendo de fuga continua, sino que le está enseñando que la vida cristiana también representa enfrentar las consecuencias de lo que malo que yo he hecho. Alguien puede decir, oye, pero yo antes de ser cristiano me eché a 2 o 3 personas. ¿Crees que tenga que enfrentar la justicia? Desde luego, ese es el acto del arrepentimiento, pagar las consecuencias de mis propios actos. Y Onésimo era un esclavo, pero también era un ladrón. Y ahora dice, Pablo, cuando le escribió a Filemón, le dice, ahí en Filemón, versículos 10 al 12, te ruego por mi hijo Onésimo. Fíjense con qué ternura y paternidad, pero al mismo tiempo autoridad, habla Pablo. Te ruego por mi hijo Onésimo, que es fruto de mis prisiones. En otro tiempo él te resultaba inútil, pero ahora nos es útil a ti y a mí. Ahora vuelvo a enviártelo y te pido recibirlo como si me recibieras
a mí mismo. Evidentemente que Pablo lo hace con el ánimo de limar asperezas y que Filemón se sienta contento y tranquilo, pero también es importante entender todo lo que pasó con Onésimo. Entonces, Onésimo es un nombre que ahora Dios utiliza a Pablo para que él regrese a su casa y que pueda poner orden, que pueda de alguna manera pagar la deuda. Y esto es clave. El, el apóstol Pablo, el Espíritu Santo, Dios, nunca promovieron que que Onésimo se alejara, se retirara, que huyera. Oye, pero no que ya lo perdonó Dios. Sí, perdonó Dios. Pero parte de la vida cristiana no es huir de la responsabilidad, sino enfrentar las responsabilidades. Ahora, Pablo, aquí me preguntarán, pero ¿en qué momento Onésimo le pagó a Filemón? Bueno, Pablo, Pablo lo está discipulando y él dice, es fruto de mis prisiones. Y está tan consciente de ello que más adelante Pablo le dice en el versículo 18, y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, yo lo pagaré. Es decir, está mandando a Filemón a que restituya a su amo. Y todavía Pablo dice, y si no alcanza a pagarte todo lo que te debe, yo lo pago, yo asumo su deuda. ¿Por qué? Porque a Pablo le interesa no dejar en el aire el capítulo de la restitución. Y esto nos habla genialidades de Pablo, porque Pablo no solamente manda a Onésimo, sino que está consciente que Onésimo, siendo un esclavo, no tiene nada, no tiene con qué pagar, no tiene cómo enfrentar las consecuencias. Pero entonces ahí entra el favor, el quite del apóstol Pablo, que dice, bueno, y si te debe algo y no lo puede pagar, yo te lo pago, yo te lo pago. Él está asumiendo un problema que no era suyo con tal de ayudar en el proceso de discipulado. Entonces, todo esto nos habla de qué manera el Espíritu Santo puede intervenir y hacer las cosas que nos pueden dejar sorprendido, porque Él hace más de lo que nosotros nos podemos imaginar. Así que eh, vamos ahora a ver acciones concretas que tengan que ver con el arrepentimiento. Y vamos a ver dentro de esas acciones cómo nos escribe el apóstol Pablo, Santiago, el apóstol Santiago, capítulo 2, versículos 14 al 26. Dice, hermanos míos, ¿de qué sirve decir que se tiene fe si no se tienen obras? ¿Acaso esa fe puede salvar? Si un hermano o una hermana están desnudos y no tienen el alimento necesario para cada día, y alguno de ustedes le dice, vayan tranquilos y abríguense y coman hasta quedar satisfechos, pero no les dan lo necesario para cuidar, para el cuerpo, ¿de qué sirve eso? Lo mismo sucede con la fe. Si no tiene obras, está muerta. Pero alguien podría decir, tu fe, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno y bien haces, pues también los demonios creen y tiemblan. No seas tonto. ¿Quieres pruebas de que la fe sin obras es muerta? ¿Acaso nuestro padre Abraham no fue justificado por las obras cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe de Abraham actuó juntamente con sus obras y que por su fe se perfeccionó y que su fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y eso le fue contado por justicia, por lo que fue llamado amigo de Dios. Como pueden ver, podemos ser justificados por las obras y no solamente por la fe. Lo mismo sucedió con Rahab, la prostituta. ¿Acaso no fue justificada por las obras cuando hospedó a los mensajeros y los ayudó a escapar por otro camino?
Pues así como el cuerpo está muerto si no tiene espíritu, también la fe está muerta si no tiene obras. Así que Santiago nos da un panorama en el cual nos permite entender de una manera más clara el Nuevo Testamento acerca de la relación entre el arrepentimiento y las acciones concretas. Santiago argumenta que las acciones adecuadas inevitablemente suceden tras una sincera experiencia de arrepentimiento. Así que la pregunta que él hace, ¿de qué sirve a uno? No cuestiona la suficiencia de la fe en Cristo sin necesidad de acompañarla de buenas obras para salvar al pecador, sino que cuestiona la presencia misma de la fe si no viene seguida por las obras. Y el apóstol Santiago sostiene que tal como la evidencia de la vida biológica en el cuerpo humano son los procesos, como los procesos de respiración y circulación, esos son evidencia de la vida. Bueno, así la evidencia acerca de la fe salvadora son los actos de justicia y misericordia que surgen espontáneamente de una vida cambiada. Ahora, hay que entender que Jesús, perdona que, vamos a ver cuáles son los elementos de un verdadero arrepentimiento, porque Jesús predicó el arrepentimiento, Juan predicó el arrepentimiento, y hay muchas situaciones de pecado y arrepentimiento. Ya vimos a Zaqueo, María Magdalena, Mateo, la mujer adúltera. ¿Cuántos de los grandes personajes de la Biblia comenzaron mal? Comenzaron en pecado, comenzaron en tristeza, y ellos son eh, ejemplos clave para nosotros. Arrepentimiento y remordimiento. Hay que entender la diferencia, porque mucha gente tiene remordimiento, pero no arrepentimiento. El arrepentimiento y el remordimiento son conceptos diferentes, aunque pueden parecer similares a primera vista. Arrepentimiento viene de la palabra griega metanoia. Mateo 3:8 dice: produzcan frutos dignos de arrepentimiento. Del griego metanoia, arrepentimiento, significa cambio de mente o cambio de dirección. No se trata solo de sentir tristeza por el pecado, sino de un cambio profundo que afecta la mente, el corazón y la conducta. Fíjense qué profundo es este significado de arrepentimiento. Cambio de mente, cambio de dirección. No se trata solo de sentir tristeza por el pecado, es decir, me siento mal por lo que hice, sino que ese sentirme mal por lo que hice me debe llevar a un cambio profundo que va a afectar mente, corazón y conducta. Y les pongo un ejemplo muy sencillo para que ustedes puedan entender esto. Una persona que eh, le gusta beber alcohol, en su casa tiene hasta una cantina. Hay gente que su casa no solamente tiene sala, comedor, a veces hasta tiene un mueble de cantina. A veces la cantina es muy bonita, muy cara, hecha de maderas preciosas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque, acuérdense, la gente le da importancia a lo que valora y ahí está su corazón. Pero cuando llega a Cristo y dice, y aquí entendemos lo que dice el apóstol Pablo: todo lo tengo por basura por amor a Cristo. Y de repente esa persona dice: pero este alcohol no vale nada, este alcohol no vale la pena, este alcohol me puede hacer perder mi salvación. Y no importa si tengo invertidos 1,000 pesos o 100,000 pesos o 1,000,000 de pesos entre la cantina y el alcohol, a la basura. Esto nos habla del cambio profundo, nos habla del cambio de mente, nos habla del cambio de corazón, nos cambia el cambio de conducta. Y cuando esa persona que antes valoraba tanto el alcohol, que mandó a hacer su cantina como un altar, después termina tirando eso a la basura y dice: ¿por qué? Hoy entiendo que con mi pecado no solamente me hago daño a mí mismo o a mi cónyuge o a mis hijos,
es que ofendo a Dios y tira todo. ¿Qué pasa cuando una persona dice, hay cosas que me hacen daño porque las veo, me incitan, me hacen caer en tentación, me llevan a pecar? Pero, y cuando tú dices, me deshago de ellas, perfecto. Eso es el arrepentimiento. No se trata solo de sentir tristeza, sino un cambio profundo. Y cuando tú dices, "Pues, a lo mejor tengo que cerrar las redes sociales porque me están afectando", ese es un cambio en la mente. Cuando tú dices, pues ahora tengo que humillarme, ir y buscar a esa persona y restaurar, eso es un cambio que afecta a tu corazón. Y cuando tú eres capaz de hacer lo que dice Saqueo, pues le devuelvo a los que les quité y a los pobres les doy la mitad. Ese es un cambio de conducta. Entonces vamos a ir a ver que el arrepentimiento nos va a llevar a cambios. No solamente sentirme mal, no solamente llorar, no solamente el postrarme, es cambiar. El remordimiento, en cambio, el remordimiento es un sentimiento de culpa o de tristeza por haber hecho algo malo. Pero no necesariamente el remordimiento lleva a un cambio de vidas o buscar a Dios. El remordimiento puede ser emocional, superficial o centrado en las consecuencias. Judas Iscariote, por ejemplo, él es un ejemplo de remordimiento. ¿Se sintió culpable por haber entregado al Señor Jesús? Sí. ¿Se sintió triste? Sí. Por eso él dice, entiendo que les entregué a un hombre inocente. ¿Se sintió mal? Sí. Lloró también, pero no necesariamente fue a buscar a Jesús a pedirle perdón. No cambió su vida, no buscó a Dios. Emocionalmente se sintió pésimo. Superficialmente se sintió de la patada. ¿Pero por qué? Porque él vio que su amigo, su maestro, su líder, yo estoy seguro que aunque lo traicionó, lo amaba. Y cuando vio que lo sentenciaron a muerte, por eso él ya no soportó la culpa. Fue, digamos que se quedó a la mitad, porque él fue y le devolvió el, el precio de lo acordado a los sacerdotes. No se quedó con él, fue y lo devolvió, pero no buscó a Dios. Fue y lo devolvió porque se sentía culpable. Fue y lo devolvió porque se sentía triste. Emocionalmente estaba deprimido, pero él pensó más en las consecuencias que en volver a Dios. Por eso terminó suicidándose. Es decir, hubo un remordimiento en él, indudablemente, y hubo un remordimiento bastante fuerte. El problema es que no supo acercarse a Dios. Ahora vamos a ver las diferencias entre el remordimiento y el arrepentimiento. Entonces, esta tablita que ustedes ven ahí les permite comprender. El remordimiento genera culpa. El arrepentimiento es reconocer el pecado. El remordimiento no lleva a un cambio real. El arrepentimiento lleva un cambio de vida profundo. El remordimiento lleva desesperación o autodestrucción. Judas se suicidó. El arrepentimiento trae edificación. Podríamos citar a Pedro. Pedro se arrepintió y después se convierte en un pilar de la iglesia. El remordimiento no implica necesariamente fe. El arrepentimiento va acompañado de la fe en Dios. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento me acerca con Dios. El remordimiento nos aleja de Dios. Adán y Eva no se arrepintieron. Adán y Eva sintieron remordimiento, por eso estaban avergonzados, estamos desnudos, vamos a ponernos hojas de higuera a ver qué hacemos. Pero en lugar de buscar a Dios, se escondieron de Dios. Entonces, fíjense cómo el remordimiento y el arrepentimiento parecen igual, pero en el fondo son tan distintos. El remordimiento tiene tristeza emocional, el arrepentimiento tiene acciones de transformación. El remordimiento tiene dolor emocional, el arrepentimiento lleva restauración a una vida nueva. Fíjense cómo el remordimiento tiene mucho que ver con con lo emocional, con el dolor. El arrepentimiento va más con las acciones.
El remordimiento se aleja de Dios. El arrepentimiento es volverse a Dios. El remordimiento es la condenación y la desesperanza. El arrepentimiento es paz y gozo. Por eso una persona que está arrepentida y cuando le ha pedido perdón a Dios siente paz, siente que le quitaron un peso de encima. El remordimiento continúa pecando. Es decir, me emborraché, sentí la cruda, me sentí mal, le pedí perdón a Dios, me la pasé llorando, pero al otro día volví a tomar. El que ve pornografía se siente condenado y soy un miserable, pero al otro día vuelve a ver pornografía. El que se droga, sí, pues me sentí bien mal y lloré y pedí perdón, pero al otro día le roba a la mamá, al cónyuge, a los hijos, a quien le pueda robar, vende lo que tiene y se vuelve a drogar. Porque esa condenación allí está, pero el arrepentimiento siempre va a producir renuncia al pecado. Lo que hice mal ya no lo vuelvo a hacer. Ahora aborrezco el pecado, aborrezco el adulterio, aborrezco la pornografía, aborrezco el alcohol, aborrezco la droga, aborrezco la mentira, aborrezco el defraudar a otros, aborrezco el abusar de la confianza. El remordimiento no lleva a buscar el perdón de Dios. El arrepentimiento produce frutos. El remordimiento se queda en sí mismo. Me siento mal por mí. El arrepentimiento lleva a crecer en la santidad. El remordimiento es obra del alma. ¿Por qué? Porque aquí podemos pensar, pues tenemos valores, principios, pero el arrepentimiento es obra del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que produce en nosotros el ser redarguidos para pedir perdón. Un ejemplo interesantísimo es el de David. Y vamos a ver el ejemplo de David para que veamos algunos ejemplos de personajes que se supieron arrepentir. Todos recordamos cuando David pecó con Betsabé y adulteró, mandó matar al esposo de Betsabé, y cuando fue confrontado por el profeta Natán, sí se sintió mal, lloró, hizo todo lo que se esperaría de una persona que está arrepentida, incluyendo el dolor personal. Pero él fue mucho más allá. Salmo 51, y creo que ese es uno de los grandes testimonios que tenemos de arrepentimiento. Cuando él clama, Dios mío, por tu gran misericordia, ten piedad de mí, por tu infinita bondad, borra mis rebeliones. Pero fíjense, no se siente mal consigo mismo, se siente mal con Dios. Lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado. Reconozco que he sido rebelde, mi pecado está siempre ante mis ojos. Él no se justifica, Señor, pero también ella, ¿para qué se puso? No, él dice, yo contra ti y solo contra ti he pecado. Ante tus propios ojos he hecho lo malo. Eso justifica plenamente tu sentencia y demuestra que tu juicio es impecable. Mírame, yo fui formado en la maldad, mi madre me concibió en pecado. Mírame, tú amas la verdad en lo íntimo, haz que en lo secreto comprenda tu sabiduría. Él está reconociendo, estoy perdido, estoy mal, soy pecador. Purifícame con hisopo y estaré limpio. Lávame y estaré más blanco que la nieve. Lléname de gozo y alegría y revivirán estos huesos que has abatido. No te fijes ya en mis pecados, más bien borra todas mis maldades. Dios mío, crea en mí un corazón limpio. Renueva en mí un espíritu de rectitud. Fíjense cómo David está hablando aquí de cambios. Señor, quiero ser santo. Señor, quiero renunciar al pecado, Señor, quiero ser transformado. Y es justamente lo que Él está pidiendo aquí. No me despidas de tu presencia. Él no está huyendo de Dios como Adán y Eva. Él está buscando refugiarse en Dios. No me despidas de tu presencia, ni quites de mí tu Santo Espíritu. Devuélveme el gozo de tu salvación. Judas no pidió el gozo de la salvación en devolución.
Él se suicidó. Pero David, aunque ha pecado gravemente, dice, devuélveme el gozo de la salvación. Él quiere regresar. Dame un espíritu dispuesto a obedecerte. Así instruiré a los pecadores en tus caminos. Así los pecadores se volverán a ti. Dios mío, Dios de mi salvación, líbrame de derramar sangre y mi lengua proclamará tu justicia. Abre, Señor, mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Aún si yo te ofreciera sacrificios, no es lo que quieres. ¿No te agradan los holocaustos? Fíjense qué entendimiento de David en cuanto al arrepentimiento genuino. Los sacrificios que tú quieres son el espíritu quebrantado. Tú, Dios mío, no desprecias el corazón contrito y humillado. Por tu bondad trata bien a Sión. Reconstruye las murallas de Jerusalén. Te agradarás entonces con los sacrificios que mereces, con los holocaustos y ofrendas del todo quemadas. Se ofrecerán entonces becerros sobre tu altar. Es decir, lo que ustedes pueden apreciar aquí es en David un deseo de ser transformado, de tener un cambio real, genuino, verdadero, de acercarse a Dios, no de alejarse de Él, de reconocer quién es Él y no culpar a nadie por su pecado. Y a veces un problema que puede tener la persona a la que estamos discipulando es que, pues sí, yo soy así, pero porque mis padres así son, porque mis padres así me formaron, porque mi cónyuge me ha tratado mal, porque mis hijos son unos ingratos, es que la burra no era arisca, sino que la hicieron a golpes. Y entonces uno siempre busca la manera de justificarse, entiende por qué soy así. Bueno, apacentar a una persona es llevarlo a que diga, tienes razón, soy un pecador. Y no porque tengas razón tú o yo, es porque esa persona necesita ser transformada. Y si no es transformada, pues simplemente estamos perdiendo el tiempo todos. Así que este es el caso de David. Eh, Pedro, Pedro negó a Jesús, pero Pedro cuando entendió, y esto es un momento clave, cuando canta el gallo 3 veces, entonces Pedro se acordó de que Jesús le había dicho, antes que cante el gallo me negarás 3 veces, y saliendo de ahí lloró amargamente. Lloró, 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 pero recordemos que después, cuando viene el tiempo de la resurrección, Pedro está ahí fiel, incondicional delante del Señor. Cuando ve al Señor, se postra, se humilla, lo reconoce. Por eso habla de que sí tuvo un dolor, indudablemente, pero hizo lo correcto. Y el ejemplo del remordimiento de Judas, cuando Judas, el que lo había traicionado, vio que Jesús había sido condenado, se arrepintió, dice, porque los traductores de la Biblia usaron la terminología así, se arrepintió. Ahora, hay que entender que también en tiempos en que se hizo la primera traducción de la Biblia no existía el término remordimiento. Entonces se traduce como arrepintió y devolvió las 30 monedas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Les dijo, he pecado al entregar sangre inocente. Pero ellos dijeron, a nosotros qué nos importa, allá tú. Entonces Judas, que ya no podía con la condenación, con la culpa, con la depresión, con todos los sentimientos en su alma, arrojó en el templo las monedas de plata y después de eso salió y se ahorcó. Entonces, vemos cómo el remordimiento no lleva a ningún lado. Por eso, cuando tú estás apacentando a alguien, no lo dejes caer en un hundimiento de depresión. Llévalo a cambiar su vida, a ordenar su vida. ¿Por qué mucha gente hoy en día va con el psicólogo? Y no tengo nada contra los psicólogos. Porque muchas veces la gente se siente mal emocionalmente por todo lo que ha hecho mal. ¿Qué le hace falta? Cambiar. Cambia tu vida, cambia tu mente, alíneate a los pensamientos de Dios y en ese momento serás sano. Y no lo digo yo,
Lo dice el Espíritu Santo en 2 Corintios 7:10, cuando a través del apóstol Pablo escribió lo siguiente: la tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento que lleva a la salvación, de la cual no hay que arrepentirse, mientras que la tristeza, la depresión, la angustia, la ansiedad, o como le quieran ustedes llamar, del mundo, produce la muerte. Es interesante porque dice, la tristeza que proviene de Dios produce arrepentimiento que lleva a salvación. Y ya hemos visto, el arrepentimiento debe producir fruto y el fruto debe de producir salvación, porque al que ordenare su camino, te mostraré la salvación de Dios. A ver, yo le voy a pedir y voy a ordenar ahorita que hagamos equipos. Vamos a hacer 5 equipos. 5 equipos. Tomen una captura de pantalla ahí en sus equipos, computadoras, tablets, iPad, celulares, lo que tengan. Y cada equipo debe leer una historia bíblica breve de las siguientes. El primer equipo Judas, el segundo equipo Pedro, el tercer equipo David, el cuarto equipo Zaqueo, el quinto equipo Onésimo. Pueden leer el contexto. Yo aquí solamente puse algunos versículos. Pueden ustedes leer cualquier pasaje alrededor, versículos antes, versículos después, pasajes paralelos, lo que ustedes quieran. Y cada equipo debe responder estas 4 preguntas. ¿El personaje mostró remordimiento o arrepentimiento? ¿Qué evidencia concreta lo demuestra? Ustedes del pasaje van a obtener la evidencia. Díganme cuál fue la evidencia. ¿Qué cambio, si es que lo hubo, hizo esa persona? ¿Y qué podemos aprender para nuestra vida de fe? Es decir, ¿cómo podemos nosotros disipular a una persona y ponerlo en orden? Voy a dejar de compartir. Espero que todos hayan tomado la captura de pantalla. En este momento tenemos conectadas 54 personas. Voy a hacer 5 equipos, quiere decir que 4 equipos van a quedar de 11 y un equipo va a quedar con 10. De tal manera que todos podamos participar, que todos podamos revisar el pasaje. Ya los leímos ahorita en clase, pero ustedes vuélvanlos a leer para que descubran lo que les estoy preguntando en cada una de estas. ¿Hubo remordimiento o hubo arrepentimiento? ¿Qué evidencias? Traten de obtener las evidencias concretas. ¿Hubo cambios o no hubo cambios? ¿Cuáles fueron esos cambios? Hay que enumerarlos. ¿Y qué podemos aprender? Es decir, ya pasado a la vida del día de hoy y yo tengo enfrente de mí una persona, estoy discipulando, estoy pastoreando y veo que su vida está hecha un caos financiero, de relación, de amor, de familia, de como padre, como hijo, como trabajador, en el área que sea. Mi objetivo es ayudarle a poner orden. No estoy para juzgarlo, estoy para ayudarlo a poner orden. Claro, por eso a veces en ese proceso hay que hacer 1000 preguntas en la consejería con el objetivo de ayudarle a entrar en orden. Así que son las 8:41. Les voy a dar de aquí a las 8:50, 9 minutos. No es mucho tiempo, pero tampoco son tan grandes las cosas que tenemos que revisar. Y si hubiera alguna pregunta, duda, sugerencia o queja, lo vemos para el final. Entonces, vamos a armar 5 salas. Por favor, les voy a pedir que todos participen